Siendo ya las 8:43, entramos al segundo bloque de entrevistas. Tenemos la presencia con nosotros del internacionalista, el doctor Carlos Estarellas Velázquez, conocido catedrático de las universidades católicas y de la UES, quien ha ejercido cargos ya como subsecretario de Relaciones Exteriores con rango de embajador por 2 ocasiones. Muy buenos días, doctor Estarellas. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto saludarlo y muchas gracias por la entrevista. Doctor Estarellas, hace minutos apenas, la Unión Europea y sus 27 naciones integrantes han decidido exiliar prácticamente a Rusia del mapa mundial, cerrándole las operaciones bancarias, cerrando cualquier contacto financiero con Rusia como medida de sanción por el reconocimiento de estas 2 regiones de Ucrania como repúblicas independientes, repúblicas soberanas. ¿Qué panorama se avisora después de esta medida, ya una contundente medida financiera económica que prácticamente deja a Rusia excluida del mapa mundial en cuanto al tema económico banquero? Claro, mire, Fernando, lo que pasa es que la actitud de Putin es una actitud guerrerista y que quiere crear un conflicto. Y el conflicto se llama no reconocer a un Estado. Cuando la Unión Soviética desaparece, se da algo que en derecho internacional se llama sucesión de estados y se conforma un estado independiente que es Ucrania y que además históricamente Ucrania luchó contra los bolcheviques, sino que había sido anexada por la fuerza a la Unión Europea. Putin quiere volver a Ucrania, a Rusia, lo cual es una violación de todo principio de derecho internacional. Y lo que acaba de hacer la Unión Europea es tomar unas medidas coactivas. En el derecho internacional existen los medios pacíficos, entre ellos está la negociación, y los medios coactivos. Y es una medida coactiva la que usted menciona, es una medida, digamos, muy fuerte económicamente, para tratar de hacer reaccionar a Putin de la barbaridad que quiere hacer con relación a Ucrania. Bueno, declarando ya como estados independientes y reconociéndonos a Donetsk y a Lugansk como estados independientes, Putin prácticamente le ha declarado la guerra ya a Ucrania, porque está sesionando, está ya partiendo el país. Estamos hablando de que ya Rusia reconoce estados independientes dentro de lo que es la actual Ucrania. ¿Cuál sería el próximo paso? Ya estamos entonces a puertas de una guerra, porque no se ve visos de que esto vaya a parar, ni visos de que Putin vaya a retroceder. Lamentablemente sí, Fernando. Esto es algo parecido a que porque nosotros formamos parte de la Gran Colombia, Colombia diga mañana que como nosotros nos independizamos en 1830 y conformamos el Estado del Ecuador, que Esmeraldas y Manabí ya no pertenecen al Ecuador y que son nuevos estados. Es decir, es una violación absoluta lo que ha hecho Putin. Obviamente yo concuerdo con lo que dice usted, esto se puede ir de las manos y generarse una guerra. Y la guerra se sabe cuándo comienza, pero no los efectos que puede traer, porque hay estados como China que están más allegados a Rusia por el conflicto con los Estados Unidos y está pensando, si Rusia hace esto con Ucrania, yo también puedo hacerlo con Taiwán. Entonces las consecuencias internacionales serían devastadoras para todos, porque hoy un conflicto bélico en un mundo globalizado afecta a todos los estados, incluidos, Fernando, el Ecuador. Lamentablemente, doctor, porque parecía que ya el expansionismo había quedado en el siglo pasado, parecía que habíamos entrado a una era de respeto de las fronteras, inclusive a derribar fronteras. Esa era la tendencia que se venía viendo en las últimas décadas. Pero con este comportamiento de Rusia y efectivamente, como usted muy bien señala, a la expectativa de cómo lo tome otra potencia como China, que también está a la expectativa, que también está atrás de Taiwán. ¿Qué podría pasar en un mundo ya en guerra de aquí a 6 meses? ¿Cómo afectaría esta situación ya bélica si es que llegamos a un conflicto armado al Ecuador?
¿qué nos pasaría a nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros, cómo sufriríamos un conflicto bélico mundial? Claro, Fernando. Bueno, ya nos está afectando porque al estar globalizados hay estudiantes ecuatorianos en Ucrania y tengo entendido la Cancillería ya está trabajando para sacarlos de Ucrania. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Fernando, yo creo que el Ecuador debe pronunciarse por lo que está ocurriendo, es decir, una violación terrible del derecho internacional. He oído al presidente de la República con unas declaraciones muy tibias frente al conflicto que hay, cuando hay que señalar que lo que está haciendo Rusia es una violación a todo tipo de derecho internacional, al derecho de la independencia, al derecho de la soberanía de los estados. Y una guerra hoy, en un mundo globalizado, afecta a todos, comenzando, Fernando, que la contaminación de la guerra, la contaminación es transfronteriza, es decir, no solo se queda en un lugar, las consecuencias serían económicas en general. Quiera Dios que Putin, que es un guerrerista, reaccione, esa es mi esperanza, y que no se llegue a un conflicto internacional que sería grave totalmente. Doctor Estrellas, y viendo que esto se puede propagar por el mundo. Ya ayer, sorprendentemente, escuchamos al presidente Maduro decir su respaldo total e incondicional a Rusia, que cuenten con ellos en todas y para todos. Entonces estamos viendo que también ya el conflicto toca las puertas en Sudamérica. Luego también vemos al presidente Duque en Colombia decir que su respaldo total a la Unión Europea y al bloque de la OTAN sí repercute y vemos que también empiezan los chispazos en el área y en la región nuestra. Sí, usted lo señala con tanta inteligencia. A mí me llama la atención que Maduro, que Ortega en Nicaragua, que el presidente de Argentina y el presidente de Brasil se solidaricen con Rusia. Es una barbaridad porque Rusia lo que está haciendo es una arbitrariedad en contra del derecho internacional. Yo le podría decir en una palabra que creo que son unos tontos con iniciativa que no se dan cuenta de lo grave que hay en el conflicto, pero es verdad lo que usted señala, ellos van a influir, digamos, Latinoamérica va a estar dividida por estas personas que de ideas cortas que se pronuncian a favor de una invasión como es la invasión que hay en Ucrania. ¿Cómo se podría interpretar en derecho internacional que el primer mandatario que visitó a Putin en esta confrontación, en este problema que atañe a Rusia con Ucrania, sea el presidente Bolsonaro de Brasil, visitándolo, yendo y dándole su apoyo a Rusia, ¿no? Yendo a Rusia a decir, aquí estamos los brasileños. Y hablando de que Brasil, dejando a un lado también el tema de Venezuela, Brasil es una potencia a nivel mundial y es una potencia a nivel regional, es la potencia hegemónica aquí en Sudamérica. Entonces, tenemos también el mensaje de un Bolsonaro yendo a visitar a Putin hace semanas atrás. Repercute y nos puede afectar. Tiene usted razón totalmente, Fernando. Lástima lo que ocurre a Brasil, como usted señala, un país tan fuerte que primero tuvo a Lula, que donde hubo una corrupción terrible, y ahora tiene un bobo como Bolsonaro. Imagínese ir a visitar a Rusia a los pocos días de un conflicto bélico y encima decirle que es amigo de Rusia. Por eso los pueblos deben de saber escoger a sus mandatarios. Es una lástima que Brasil tenga primero a Lula y ahora a un bobo como Bolsonaro. Es terrible. Doctor Estrellas, pero también veamos a quién tenemos enfrente, porque es un argot popular. Uno sabe a quién se le carga, ¿no? Y Estados Unidos tiene un presidente que realmente pues, es muy cuestionado adentro y que internacionalmente no ha demostrado tener mayor peso. Un hombre que inclusive ha sido tachado en su país por haber perdido Afganistán como una retirada que fue deshonrosa. Y viendo y analizando las noticias en los medios internacionales, los propios estadounidenses le echan parte de la responsabilidad a la política de Biden al momento de haberse retirado
de Afganistán y dar una señal de debilidad. ¿Usted cree también que Putin tiene este cálculo político, ya conociendo la mentalidad del presidente Biden, sabiendo cómo es Biden y que Biden no es de meterse en conflictos internacionales? Es más, es de rehuirlos, incluyendo con retiradas que a veces, y han sido señaladas por la mayoría de los espacios y medios en Estados Unidos, han sido deshonrosas para el ejército americano. Sí, yo concuerdo, Fernando, lo de Afganistán fue terrible. Creo que ha cometido graves errores en política exterior y eso puede haber llevado a Putin a darse una idea de que él podía invadir Ucrania. Lo que no se pensó Putin es la presión internacional. La presión internacional está en contra de esa invasión. Lo que no se pensó Putin es la firmeza de la Unión Europea en este momento, que ya ha dado una declaración, digamos, muy clara. Y yo aspiro a que Biden deje esa tibieza y que tome decisiones, porque Estados Unidos tiene pues esa carga de defender la democracia después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una carga muy grande. Yo aspiro a que Biden se ponga a la altura de los presidentes que ha tenido Estados Unidos y actúe en consecuencia. Ojalá pase eso. Doctor Estarellas, le agradecemos mucho por su presencia, haciendo un tiempo en un momento en que realmente era urgente conocer la opinión de un internacionalista de su talla que conoce el tema al revés y al derecho. Muchas gracias, doctor Estarellas, por estar con nosotros el día de hoy. Muy gentil, Fernando. Para mí es muy grato. Usted fue un brillante exalumno en la Universidad Católica, un prestigioso abogado y un magnífico periodista. Gracias por la invitación. Muchas gracias.